Son las 8:44 de la mañana. Rápidamente queremos darle la bienvenida a este espacio al abogado Darwin Pereira. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Abogado, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la culta audiencia, un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha hasta ahora. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, ayer ya se posicionaron las nuevas dignidades en la Asamblea Nacional, como decía usted, ocupando la segunda vicepresidencia, el Partido Social Cristiano ahora con presencia en el CAL, y la gran pregunta es, ¿qué viene ahora, no? Porque inmediatamente ayer en la Asamblea, pues esa mayoría también que se ha conformado se puso de manifiesto al no aprobar el informe de mayoría en cuanto, por ejemplo, a la ley de comunicación, esta ley de expresión, sino más bien haciendo prevalecer ese informe de minoría que regresa al Ejecutivo y a donde ya se prevé pues puede haber un veto total. ¿Cómo va a funcionar ahora esta relación ejecutivo-legislativo? Bueno, permítame ser optimista en el tema del legislativo. El día de ayer hemos virado a la página de un capítulo oscuro, extremadamente oscuro de la Asamblea Nacional, un capítulo en que inclusive en estos procesos de denuncias contra autoridades permitimos, y digo permitimos porque lamentablemente todos somos miembros, aunque no estuvimos de acuerdo, que la función judicial se entrometa en la función legislativa. Esa parte pasa como un capítulo nefasto porque no haya pasado nunca antes en la historia de la Asamblea Nacional. Pero yo soy optimista, ayer hemos cerrado ese capítulo, hago votos porque los nuevos miembros del CAL hagamos bien nuestro trabajo, no permitamos más denuncias en contra nuestra y obviamente pues estos 10 meses los llevemos dedicados a nuestra función que es legislar y fiscalizar. Y si usted me pregunta cuál es el primer paso es ya con esta nueva conformación del CAL, reprogramar, reajustar la agenda legislativa. Desde mi punto de vista, hay 3 temas importantísimos que necesitamos ponernos a legislar y fiscalizar: educación, salud y seguridad. Sobre esos 3 temas será la prioridad, al menos de parte de Darwin Pereira, de que exigiré que se traten en los debates de la Asamblea Nacional. Pero, ¿y qué pasará también con esos temas en donde se requiere la cogobernabilidad, por decirlo de alguna manera, y que tendrán que ser remitidos por el Ejecutivo? Como le decía, pues ya hubo un bloqueo con lo de la ley de comunicación, que fue un proyecto enviado al segundo día de posesionarse Guillermo Lasso. Está pendiente el envío, por ejemplo, de una reforma laboral. Y hasta cierto punto quizás el gobierno detenido porque ya ve el panorama que le espera en la Asamblea de oposición a todo lo que venga desde el gobierno, desde el Ejecutivo al Legislativo. Mientras el gobierno siga cerrado al diálogo, mientras el presidente siga cerrado a escuchar, a entender que hay otros actores políticos, que él no es el único el que eligió el pueblo ecuatoriano, también nos eligió a nosotros, y él siga vetando proyectos, resulta que a mí no me preocupa mayormente el proyecto de ley de comunicación en este momento porque todavía tiene el poder de veto el presidente. Me preocupa, por ejemplo, que haya vetado totalmente, y esto hay que denunciarlo públicamente, gritarlo a los 4 vientos con la mayor energía que tenga nuestra voz, que haya vetado totalmente la ley humanitaria, dándole la espalda a nuestros héroes de la pandemia, a nuestros héroes de capa blanca. Es injusto lo que les acaba de hacer el presidente de la República al vetar totalmente la ley humanitaria, porque en esta ley se contemplaba que esos que los llamamos héroes, que eran los únicos que estuvieron en la calle, que estuvieron en los hospitales salvándonos la vida en los picos más altos de la pandemia, esta ley contemplaba que para ellos había acción afirmativa en los concursos de mérito de oposición y podían acceder a un nombramiento. Eso acaba de vetar el presidente, le acaba de tirar al piso ese justo reconocimiento que habíamos hecho para ellos en esta ley. Eso no puede hacer, pero al final del día, al final de nuestro periodo, cada quien tendrá que responder por sus actitudes y el presidente tendrá que responder por este daño que le ha hecho a toda la clase salubrista de este país. Ahora, pero quiero ser un poco de abogada del diablo quizás. El presidente el 24 de mayo de este año, cuando dio su informe en La Nación, hablaba de tender puentes con ustedes, con la Asamblea. Después vino este episodio durante los 18 días de movilización en que desde el Legislativo pues más bien trataron de reunir los votos necesarios para poder destituirlo y ahora parecería que ya no hay un camino en el que se tiendan esos puentes. Y usted ahora dice, mientras el gobierno no escuche, no entienda que hay otros poderes, pero ¿hasta qué punto usted quizás cree que todavía se pudieran dar los pasos para encontrar el retomar una relación o simplemente ya esos puentes están rotos? Yo creo que hay un buen ejemplo en este momento dado por la CONAIE. La CONAIE y el gobierno se han sentado a conversar,
han logrado pacificar al país, al menos desde el punto de vista de organización social de la CONAIE. Y mire usted que inclusive en una de las mesas que ellos pudieron ponerse de acuerdo, ya tienen acuerdos concretos para el país, para beneficiar a miles de ecuatorianos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Yo vengo proponiendo hace tiempo al gobierno, y lo he conversado con el actual ministro de Gobierno, que una de las posibilidades para poder entendernos sería crear una mesa intermedia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que un poco le eche un ojo a los proyectos que va a enviar el Ejecutivo al Legislativo y pueda el Ejecutivo tener una visión de cuál va a ser el nivel de recepción o de rechazo a lo mejor que va a tener el proyecto que va a enviar, y que a lo mejor ahí, en este punto intermedio, se subsanen esos temas que a lo mejor le van a causar objeción cuando llegue a la Asamblea y no pase lo que suele pasar, de que los proyectos llegan y ya llegan muertos. ¿Y qué le ha dicho el ministro de Gobierno ante ese planteamiento? Bueno, me ha dicho que lo va a conversar con el Ejecutivo. Obviamente él es solo una voz ahí, yo lo entiendo de sobremanera. Yo no voy a ocultar, tenemos una amistad con Pancho Jiménez, puesto que fue legislador, y conversábamos a veces ahí en la Asamblea, porque siempre él y yo teníamos la visión de que si el Ejecutivo y el Legislativo no se sientan a conversar maduramente, escuchándose mutuamente, no le vamos a hacer bien al país. Yo creo que es importante sentarnos a conversar por el bien del país. Pero para eso debe primar el sentido de pensar en el país y no quizás los intereses personales, de lo que hoy incluso se señala desde algunos puntos a la Asamblea Nacional en este afán de constituir esta nueva mayoría, y usted lo ha escuchado, y que eso tendría de trasfondo el poder quizás meter la mano, por decirlo de alguna manera, o adelantar esos juicios políticos que están en la Comisión de Fiscalización, por ejemplo. No, eso ya quedó claro. Eso es un fantasma del gobierno que él tiene. Los juicios políticos está claramente establecido en la ley, y al menos así ya lo entendieron algunos bloques que a lo mejor pensaron en esa posibilidad. Pero la ley es clara, no se puede adelantar ningún juicio político. Los juicios van en el orden que están, y eso ya no lo han podido mover antes, no se lo puede mover ahora, y no va a ser así. Ahora, asambleísta, esta idea que usted pone sobre la mesa, de una mesa intermedia, que un poco concilie estas posturas entre legislativo y ejecutivo, ¿quiénes la podrían conformar? Se lo pregunto porque pudiera ser una idea que pudiera materializarse en el tiempo, así como por primera vez se logra instaurar estas mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAIE, y que ya eso quede como un mecanismo que evite estas protestas y no más bien dar paso a través del diálogo a encontrar soluciones. Sí, por eso le repito, me parece un excelente ejemplo que nos están dando al país, y yo creo que lo podemos hacer también entre el Legislativo y el Ejecutivo. Claro, pero, mire usted que yo se lo propuse inclusive al finado César Bonque, le propuse esta idea. Pero de eso ha pasado bastante tiempo, imagínese, ya más de un año. Lamentablemente el Ejecutivo no ha escuchado, ha querido operativizar sus proyectos, ha querido imponer sus tesis en los proyectos que enviaba a la Asamblea, y no funciona así porque lamentablemente la Asamblea es heterogénea. ¿Quién podría integrarlos? Me parece que hay dos opciones. La una, que lo integre una comisión de asambleístas, uno de cada bancada o uno de cada organización política que pudieran estar mayormente representadas en la Asamblea, o en su defecto, una comisión de técnicos designados por la Asamblea, por el CAL de repente, y otra comisión de técnicos designada por el Ejecutivo, y que serían los que pasarían revista a estos proyectos. Pero va a haber un balance considerando que eran ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a los disidentes de Pachacutic, a UNES, a unos independientes, algo del Partido Social Cristiano, forman ya una nueva mayoría, donde ustedes van a tener la prevalencia por ser precisamente mayoría en la Asamblea. No, es que la idea no es que en estas mesas se aprueben los proyectos, simplemente es dar que en estas mesas el el Ejecutivo tenga una visión, pueda tener un olfato más claro, si cabe el término, respecto de cuál va a ser el nivel de recepción que va a tener su proyecto. Es decir, que él ya sepa que determinados artículos van a causar rechazo, pero que asimismo, que si a lo mejor incluye otros artículos, va a tener un mejor nivel de recepción el proyecto. A eso me refiero, pero no es que ahí se va a aprobar nada, no es que ahí se va a decidir qué es el futuro de los proyectos. Al final del día, esos proyectos tendrán que llegar a la Asamblea, y el Ejecutivo ya sabrá, ya tendrá una idea más clara de que si su proyecto va o no va a tener una buena recepción al interior del Pleno. Asambleísta, ¿y cómo fue a la interna la decisión de postularlo usted para esta segunda vicepresidencia de la Asamblea? Porque en algún momento sonaba el nombre de Mireya Pazmiño. Sí, bueno, hubo algunas propuestas, hubieron conversaciones. Mireya es una compañera muy valiosa que tenemos en el movimiento. Sin embargo, pues conversaciones van, conversaciones vienen. Esto también pasa por tener los votos de la mayoría de compañeros legisladores, y yo agradezco que una de esas propuestas, sin haberlas consultado, quizás es la primera vez que estoy de acuerdo que hagan algo sin consultarme, sin haberme consultado,
habían propuesto que uno de los nombres que podría generar consensos era el nombre de Darwin Pereira y se podría con ese nombre tener los votos suficientes para cerrar este capítulo. Lo tomamos de la mejor manera, en una forma madura al interior del movimiento. Si usted se da cuenta, Mirellita, una gran amiga, vota también por esta opción el día de ayer y el día de hoy pues ya, repito, esperemos haber cerrado ese capítulo negro que tuvo la Asamblea Nacional. Y esto de aquí, ¿cómo lo deja también frente a su bloque, no? ¿Siguen divididos? ¿Hay la posibilidad de reconciliar o esto más bien cree usted que pudiera ahondar en esa división? No, habemos actores que estamos bregando para que ya se cierre también esa brecha que hay en el bloque. Y mire usted que el día de ayer, y yo le agradezco, debo agradecer públicamente al bloque de Pachacutic, a todo el bloque, ya no hablar de una ala ni de otra ala, porque el día de ayer logramos más o menos 19 votos de todo el bloque de Pachacutic. Es decir, hubo un Pachacutic que, excepto por 4 o 5 votos, votó prácticamente por unanimidad por Darwin Pereira. Quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya acompañado esta mañana aquí en WQ Noticias. Que tenga un buen día. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo, buenos días.